40% de los hogares fue víctima, o al menos un intento, ¿no?, de algún delito durante los primeros 6 meses de este año. Así lo ha revelado la última medición de la Fundación Paz Ciudadana, que también mostró que la región metropolitana concentra la mayor parte de estos casos. Además, la encuesta de seguridad demostró que solo 1 de cada 6 conoce los números básicos para emergencias. Bueno, y lo otro importante es que cayó de manera considerable la cantidad de denuncias, lo que habla muy mal de la confianza que hay en el sistema. Estamos esta mañana con Sabas Chaguán, socio de Defensa Víctimas y exfiscal nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. A ver, en términos generales, yo no sé si usted comparte un juicio más bien político, pero que también viene de una persona que ocupó cargos ligados a la seguridad como Felipe Arboe. Él señala que los indicadores son desastrosos. Es uno de los peores índices de delincuencia en 10 años. ¿Usted coincide? Sí, en principio uno podría coincidir con eso. La encuesta es mala, es mala. Yo esperaría, para tener un diagnóstico más acertado, a cruzarla, por así decirlo, con la encuesta, la NUSC, que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito con el Instituto, con el INE. Pero son malos. Ahora, si uno ve la evolución de la cifra no es tan disparada comparado con hace 10 años. Hay algunos años que ha habido 45, etcétera. Claro, pero de las más altas sí, es malo. El 2016 fue 45.6. Claro. Claro. Este vendría a ser el segundo pico histórico en la metropolitana, por lo menos. Por eso digo que es muy malo. Ahora, el tema es que se han inyectado muchos recursos durante estos años y desde antes también a los organismos de persecución criminal, especialmente a las policías. Entonces, yo creo que los resultados son desalentadores y creo también que si uno lo relaciona con la baja en las denuncias, como usted decía, hay al parecer una desconfianza en el sistema. Ahora yo creo que hay cuestiones de fondo que hay que atacar. O sea, no solamente legislar, digamos, con premura, sino que también confiar en técnicos y mirar lo que se hace en otros países y atacar con medidas más, como digo, de fondo que al síntoma. Me explico. Muy corto, digamos. Yo creo que la intención del gobierno y de algunos parlamentarios es buena con respecto por ejemplo, al control de identidad, ¿ya? Pero ayer veía a un parlamentario que decía que el control de identidad, mal llamado investigativo, que está en el Código Procesal Penal, que no es investigativo, sino que es preventivo igual, requiere denuncia. Eso es falso. Eso es falso. Entonces, me preocupa lo que han dicho expertos de verdad, digamos, estoy pensando en profesores como Mauricio Duche, gente que ha estado en la reforma procesal penal y que conoce el tema, expertos en seguridad, etcétera, de que hay que cruzar una serie de indicadores que no están funcionando. O sea, por ejemplo, yo no puedo, desde el punto de vista policial, no puedo sindicar el éxito de una investigación en la detención, ¿ah? Porque eso es la primera parte. Deberíamos avanzar hacia tasas de esclarecimiento de los hechos o condenas derechamente. Y ahí podemos hablar de un éxito del sistema. Porque si me detienen a mí y después me absuelven, eso no es un éxito del sistema, es una pérdida de recursos. Yo creo que hay que establecer indicadores comunes entre las policías, la fiscalía y con evaluaciones externas, de manera tal que se puedan capacitar conjuntamente para cumplir con esos indicadores conjuntos. Sí. Por ejemplo. Sí. A ver, son hartas cifras que siempre algo nos dicen, ¿no? Sí. El índice del temor se ha duplicado en un año, del 10 casi al 20%. Eso es un hecho. ¿Ah? Ahí se nos echa muchas veces la culpa a los medios que ponemos en nuestras pantallas muchos hechos que también elevan la sensación de inseguridad. Hay opiniones divergentes. O sea, yo no sé qué piensa. Hay una teoría inclusive que se llama síndrome o teoría del mundo mezquino que habla que la repetición una y otra vez en los medios de comunicación puede influir en la sensación. En la percepción. En la percepción. Ya concedamos eso, ya puede influir, pero no tanto. No tanto. Ahora, yo insisto, Chile, comparado con otros países, todavía no es un país que estemos en un caos, no es un país con una delincuencia desatada. Depende. Pero sí. ¿Depende de dónde? Sí, para allá voy. Desigualdad. Para allá voy. Yo escribí una columna el otro día, creo que la comentábamos inclusive aquí mismo, no sé si contigo o con otro panelista, o sea, otro conductor, que hay... En mi concepto, hay que determinar cómo se distribuyen las dotaciones policiales, por ejemplo, y qué se está haciendo a nivel comunal. Porque no puede ser que
y lo dije. Sí, lo hablamos, Apito, de la queja de los alcaldes en aquel momento, Claro, de la distribución equitativa de la contigo, policía. Sí. Bueno, no puede ser, es muy preocupante que una persona la salte en el paso a nivel que pasa bajo Kennedy, entre Vitacura y Las Condes, pero que salga 3 días seguidos en los medios de comunicación y a otras mataron 5 personas en Puente Alto. Yo creo que la queja que en su momento hizo el alcalde Codina no estaba destemplada, sino que era una queja certera. Por otro lado, en Cerro Navia, yo conozco Cerro Navia, hay desigualdad también desde la distribución de parques hasta la distribución de policía. No estoy achacando a este gobierno, estoy achacando al Estado en general, y creo que eso tiene que atacarse y tiene que ser no solamente con entrega de recursos, radiopatrulla, armas, etcétera, que lo necesitan las policías, sino con una retroalimentación. ¿En qué lo estoy ocupando? ¿Dónde lo estoy destinando? Para que haya realmente una sensación también en la gente de que se está atacando por parejo el delito. Para mi gusto, yo no sé para usted, el dato más importante de esta encuesta, además de la alza, ¿verdad?, que es relevante en la victimización, creo que es súper preocupante la fuerte baja de las denuncias. Es que esa cifra es muy preocupante. Porque bajaste del 61,3% el año pasado nomás al 49%, y eso te indica que hay una desazón social. O sea, ¿para qué? Sí. ¿Para qué voy a denunciar si esto queda en nada? Sí, ahora tengo entendido que la encuesta de Paz Ciudadana se refiere básicamente a delitos contra la propiedad, robo. Sí, ¿ya? sí. Entonces, robo es la piedra en el zapato del sistema. Es donde el sistema fracasa desde hace años. ¿Pero esto no es representativo del síntoma general? Yo creo que puede ser representativo de un par de delitos más, pero no todo el sistema. Claro. Ahora, si uno todavía compara las cifras con las que tenían los juzgados del crimen, siguen siendo mejores. Siguen siendo mejores en cuanto a tasa de condena, pero no en todo Chile. Hay fiscalías regionales, por ejemplo, que están condenando muy poco, o sea, muy poco. A propósito de los 20 años del Ministerio Público, usted fue fiscal nacional, sí. Y la verdad es que hay una evaluación bastante negativa en ese sentido del resultado de los últimos años. O sea, se llega poco a puerto en las investigaciones, pues. Están cada vez más archivando las cosas. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que también hay que poner el foco en las víctimas, porque muchas veces las víctimas, si tienen una asesoría letrada, estoy hablando de un abogado, que inclusive hay una norma en la Constitución que no se ha cumplido. De hecho, el presidente Piñera y el senador Guiller, que cuando fueron candidatos, ambos hablaban de una defensoría, por así decirlo, de las víctimas, para que ejerzan sus derechos más adecuadamente. Bueno, yo estoy también como abogado de defensa de víctimas, que hemos tratado de hacer eso un poco paliando este déficit. ¿Pero por qué digo? Porque si usted presenta una querella asesorada por un abogado, no se puede archivar provisionalmente. Puede que no llegue a nada, pero difícilmente se va a archivar sin más. Se pueden pedir diligencias. Estamos hablando con un querellante, un abogado serio, que pida diligencias, que colabore con el fiscal, porque muchas veces a la fiscalía, y aquí yo recalco que hay fiscales a lo largo de todo Chile, fiscalía a lo largo de todo Chile, hay que atacar las fiscalías donde las cifras están malas. ¿Por qué? Porque Santiago no es Chile, es lo más poblado, lo más representativo. ¿Pero por qué digo eso? Porque hay casos en que el parte policial llega con una información muy deficiente o prácticamente nula. Entonces los fiscales insisten y la policía le dice, ya le mandé el parte, no hay más datos. Entonces hay que mejorar, el manejo del sitio del suceso, el empadronamiento de testigos. Si hay gente mirando, pregúntenle los nombres, díganle nombre, detalle, para que la fiscalía los cite. Incorpórenlo en el parte. Tomen las declaraciones adecuadamente. Y por otro lado, en el primer gobierno del presidente Piñera se hizo un trabajo cuando estaba el mismo ministro Chadwick del llamado Sistema Táctico de Análisis Delictual. Eso no era la panacea, pero ponía ciertos indicadores, ciertas metas a las comisarías territoriales, ¿no es cierto? Y si eso lo une usted con un proyecto que se hizo también en ese momento, que se llamaba Sistema Táctico de Análisis de Resultados de las órdenes que los fiscales le dan, y que fue un plan piloto que empezó la Araucanía, y puedo saber yo, si el fiscal le dice, oiga, entreviste a tales personas, porque haga tales diligencias, yo pido autorización judicial, entre y registro una casa, etcétera, y me llega el feedback, me llega la retroalimentación de la policía, oiga, fiscal, ¿sabe que esto está mal? Se pueden adoptar medidas, y eso fue un éxito en cuanto a que se estaba viendo cómo trabajaban coordinadamente las instituciones. Vale decir, indicadores comunes. A eso apunto. Sí. Catherine Martorell, subsecretaria de Seguridad, dice que... De prevención del delito. Ella critica el Poder Judicial. Hay una percepción de la ciudadanía que no hay condenas. Sensación de la gente que la gestión que se hace no sirve para nada. Bueno, ¿tiene razón o no? Es que puede tener razón si uno lo mira sistemáticamente, todo el sistema.
porque es una cadena. Si al juez le llegan pruebas deficientes, va a absolver. Ahora es cierto que hay casos en que los estándares puntuales, en los estándares que exigen los jueces, a veces parecen un poco elevados o demasiado elevados en ciertos casos. Eso es cierto, pero no es una crisis endémica al Poder Judicial. Ahora, también es cierto que si se coordinan, porque al principio del nuevo sistema procesal penal hubo lo que se llamaba capacitaciones interinstitucionales. Se establecían cursos conjuntos en que participaban policías, defensores, fiscales, jueces, y se podía saber de qué manera se estaba aplicando la ley y dónde se estaba fallando. Insisto, los delitos contra la propiedad es el nudo crítico, pero también hay reformas de fondo que hay que hacer, lo hemos conversado nosotros dos, y muchas veces este Código Penal no da para más, es de 1874, tiene un desbalance en las penas, porque si yo robo sin violencia, pero con fuerza en las cosas, y alguna vez me pillaron microtraficando, por ejemplo, y tengo una condena, voy a tener una pena de 5 años y un día. Pero si yo estafo 5.000 personas, o como dijo, un fraude al fisco gigante, y tengo alguna atenuante, no voy a tener pena de cárcel efectiva. Entonces hay un desbalance. Eso no puede ser, porque lo más importante en 1874 era la propiedad. Pero hay otros valores ahora, la indemnidad sexual, la libertad de las personas, el derecho a no tener temor, etcétera, que hay que balancear. Por eso digo que hay que hacer un trabajo sistémico. Ahora, a ver, claramente acá esto es multicausal, multifactorial. Hay distintas responsabilidades en toda la cadena de quienes se dedican, ¿verdad?, a abordar el tema de seguridad. No hay balas de plata tampoco, no hay recetas, pero vamos por partes, en las soluciones. Soluciones legislativas. Esta semana puede ser clave para el control de identidad. No va a servir. Ya. O sea, perdón, y lo dicen varios expertos, entonces uno dice, bueno, sí, entonces, ¿por qué se defiende tanto esta bandera? Puede que sirva. Puede que sirva, porque hay una cuestión que uno... Entonces, ¿por qué dijo al tiro no va a servir? Es que, por eso, puede que sirva algo, pero no va a ser número grueso. Claro. ¿Por qué? No sé si tú te acuerdas, perdona lo coloquial, Gorosito y Acosta. Vinieron a Chile, extraordinarios jugadores, y al principio no se daban los resultados con la Universidad Católica. Dijeron que se estaban achanchando, lo digo para que se entienda. ¿Qué puede producir? Lo han dicho expertos, puede producir que Carabineros de Chile, que es una institución fundamental de la República, pero que está con mayor presencia territorial que investigaciones, opte por pedirle el carnet indiscriminadamente a la gente, en virtud de este control preventivo, y no haga el control investigativo que requiere un indicio. O sea, si yo estoy en la plaza de Melipilla a las 3 de la mañana con un televisor al hombro y saliendo de una casa que tiene un forado en la ventana, evidentemente es un indicio, ¿ya? Pero si la misma persona sigue caminando, deja el televisor y le hacen un control preventivo sin ninguna relación con un indicio, ¿de qué va a servir? Salvo que tenga órdenes de detención pendientes. Entonces yo creo realmente que es una buena intención, pero va a ser inoficioso. ¿Por qué? Porque puede producir que las policías, en desmedro de sus capacidades investigativas, en desmedro de mejorar las capacidades investigativas, que también tiene Carabineros, y preventiva, se opte por pedir el carnet indiscriminadamente. Otra cosa de fondo, usted lo decía, en los últimos años el Estado de Chile ha aumentado de manera sideral su gasto en materia de seguridad. El problema es que de 10, 9 se gasta en persecución. Sí. Y 1 en lo otro, que es prevención, rehabilitación. Estamos del enfoque. Entonces, es lo mismo no sé, tal vez habrá también opiniones técnicas diferentes, pero uno dice, ¿está bien 9-1? No, yo creo que así, casi a nivel intuitivo, pero también hay cifras que lo respaldan, yo creo que gastar tanto en persecución se justifica si gastáramos algo mucho más importante también en prevención, porque hay que cortar la cadena antes, porque el control de la pena, el Estado, la persecución penal, etcétera, es el control terciario. Primero está la familia, sea cual sea la estructura de esta, los amigos, el club social, el club deportivo, la iglesia, etcétera. Una serie de instituciones que hacen un control primario, la familia secundario, y después vamos al sistema penal, que es la última herramienta. Entonces, enfaticemos en prevención, enfaticemos en recursos que permitan una prevención adecuada. Y capacitación, reinserción de los presos. Por supuesto. O sea, mire, lo dije, bueno, yo era fiscal nacional hace años y durante varias cuentas públicas insistía a la Fiscalía, que ahora parece que se va a hacer, insistíamos en las cuentas públicas, el control telemático de las medidas cautelares. Claro. ¿Para qué vamos a tener una persona presa gastando, no sé, en esa época eran 300.000 pesos mensuales, si el control telemático vamos a hacer una inversión fuerte al principio
no lo tenemos preso, disminuimos la reincidencia y no le cortamos la posibilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque sigue siendo un problema el carcelario, que mucha gente entra delinquiendo y sale experto delincuente. Y eso es verdad, Sí. no en todos los casos. Pero enfaticemos el control con las medidas telemáticas, que no se puede acercar a la víctima. Hay mucho delito que No merece- no merece estar detrás de los barrotes. Evidentemente. O sea, sí, un control. Ahora, el tema es que las cosas no funcionan, pues, señor Chaguán. Porque, por ejemplo, en delitos que son súper dolorosos, como los ataques, los femicidios, ¿verdad? La violencia, pucha, las cautelares tampoco. Pero es que no hay control telemático. No. ¿Por qué no lo hacemos una inversión fuerte una vez? ¿Ah? Por un sistema bueno. Pero por eso, Ya, una sí. inversión fuerte claro. una vez y después vamos a ahorrar dinero. Vamos a ahorrar dinero porque las cárceles, en vez de construir 6 cárceles, invertamos en control telemático. No estoy diciendo que la cárcel no se justifique para ciertos delitos, se por entiende, supuesto. se entiende. Pero también es lo mismo que pasaba, el otro día escuchaba al profesor Massa respecto a la investigación. En vez de investigar más el presupuesto, vamos para atrás. Y queremos atacar el cambio climático, queremos atacar una serie de cuestiones y no tenemos investigación. Yo creo que investigación y prevención del delito son dos deudas que tiene el país como país. ¿Sabes? Hay otro tema que a mí me parece de la máxima relevancia. Si bien también se pone de moda porque está en la agenda y en fin, pero ha pasado algo que ha calado hondo, creo, en las últimas semanas en cualquier familia. La muerte de esta guagüita en su cama, y le cae una bala del cielo. ¿Ah? El tema del narcotráfico es una cuestión mayor, de suma relevancia, que tiene mucho que ver con esto, con las sensaciones de inseguridad, con la desigualdad. Porque resulta que, usted decía, en Chile no está el despelote, no estamos como otro país. Sí, yo le decía, depende de dónde. Porque Efectivamente. desgraciadamente, oiga, uno va... El otro día me tocó andar en un barrio de la región de Valparaíso. Ni lo voy a mencionar para no estigmatizar. Pasaba por las calles y en una casa esquina, se lo juro, en una casa esquina, las rejas tapadas con malla Rachel. ¿Ah? Yo le preguntaba a la persona que fui a ver, oye, ¿y es seguro acá? Bueno, la gente acostumbrada. De repente suenan unos balazos, pero en general es tranquilo. Lo que sé es que en la esquina, en la noche vienen siempre. Bueno, yo ¿Ok? lo he visto. Sí, yo A también. comprar marihuana. Si está lleno de plantas de marihuana ahí detrás de la malla. Tráfico urbano, lugares absolutamente... O sea, no tenés que llevar a un inspector gadget para que se dé cuenta, ni a ningún experto. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién se pasea por las Bueno, poblaciones? ¿dónde están los indicadores? Por eso es que eso genera una sensación... Porque hablamos tanto de estadística, tanto Genera de una cosas, sensación pero hay de cosas que son como obvias. Obvio, genera una sensación de injusticia. Si es obvio que genera una sensación de injusticia. A ver, hay sectores más acomodados en Chile, en cualquier ciudad, donde eso no pasa. Pero ¿por qué una persona honesta de La Pintana, de La Legua, ya que se habla siempre, tiene que estar expuesta a eso? Eso es injusto, es absolutamente injusto. Y hay que combatirlo. Además que yo conozco esa realidad porque, bueno, cuando iba a la fiscalía, me paseaba por la ciudad, etcétera, y hay casas en reja entera, y además todos saben los lugares donde se trafica. Y muchas veces está el pasaje, la entrada, y se toman el pasaje la primera y la última casa. Cosa que el que no colabora con los traficantes está marcado. ¿Ah? Entonces, eso hay que atacarlo con un plan organizado. Y cuando hablamos, por ejemplo, de este otro elemento que yo sigo haciendo hincapié, que creo que es el datón de estos resultados, la baja de 60 a 49% de las denuncias, que no sirve para nada. Porque da la impresión con estas cosas, pues, Saba Chaguán, que hagas lo que hagas, hay un grupete en este país que hace lo que quiere, que se las lleva pelada en buen chileno, que narco, sacan la metralleta, disparan al cielo, tiran fuegos artificiales, son dueños del barrio, generan una serie de delitos asociados, ¿no? Sí. Robo de autos, Amenazas, lesiones, sí. agresiones, una serie de cadena delictual y no les pasa nada. O bien los detienen, ok. Y también sale la policía con sus cifras. Oiga, el comisario tanto dice, oye, hemos detenido este año 220. ¿A cuántos condenaron? Pero la pregunta es que uno dice, detenido tal, amplio prontuario policial, 10 detenciones, no sé cuánto, y ahí está la libreta. Es que eso es lo que al principio, Gonzalo, hablábamos. Las detenciones no sirven si no se traducen en un procedimiento penal exitoso. A la primera puede que no lo condenen, puede que le suspendan condicionalmente, hay otra salida. El sistema es una copia en muchas partes del sistema alemán.
¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué funciona en Alemania y aquí no? ¿Por qué funciona en Alemania y aquí no? ¿Por qué no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo, porque están dotados de recursos, porque hay indicadores comunes, porque hay academias comunes de capacitación. ¿Ah? No voy a decir porque son alemanes, yo tengo profunda admiración por los alemanes, pero nosotros si copiamos un sistema jurídico, copiamos también la gestión del sistema jurídico y los recursos focalizados e interrelacionados. Porque si no se producen situaciones de injusticia. ¿Hay corrupción? ¿Ha estado en el tapete también el tema en el mundo político? Bueno, o sea... Luego caso en Rancagua. O sea, hay corrupción, aparentemente todavía no hay condenas, pero hay corrupción en Carabineros. Hubo, no sé si ahora, hubo. Yo no estoy criticando a Carabineros, o sea, es una institución fundamental. Hubo corrupción en la PDI, también hubo condenados detectives. Hay corrupción, hubo corrupción en ciertas esferas públicas porque hay procesos abiertos. Entonces, que existe la corrupción en Chile, existe. O sea, no al nivel de otros países, pero existe. Cortémosla de raíz. Ahora, esto de que se va a cortar absolutamente es mentira. Si el delito convive con el ser humano, desde Caín y Abel. O sea, eso es así. Pero hay que mantenerlo controlado, porque si no, se pueden producir importaciones de delitos de otros países. Está pasando. Sicariato y cosas. Claro, pero es que además ahí se produce una reacción inaceptable. Porque resulta que nosotros, como chilenos, de repente decimos, estos delitos son porque han venido inmigrantes. Por favor, ¿qué tienen que ver los inmigrantes? Si la mayoría, inmensa mayoría de los inmigrantes hacen un aporte al país. Porque hay que tener cuidado con eso, porque se genera esta sensación. Después vemos tontitos con las cabezas rapadas, pegándole a otros. Sin perjuicio de que también hay un factor que hay que tener en cuenta. Debe haber un control eficiente de quiénes ¿migratorio? son las... Por supuesto. Sí. Con antecedentes. Sí, por supuesto. No se trata de que entre cualquiera. Bienvenido a todas las si no, que no hacen buscan una oportunidad y no arroba. Si no pasa lo mismo que hizo... bandas de algunos países expertas en clonaciones y cuestiones, que es un hecho. Absolutamente. Bueno, pero eso es de... La banda más experta era de Europa del Este. No era ni colombiana ni venezolana. Pero si no se puede producir lo que hizo Fidel Castro cuando le mandó a los Marielitos a Miami y vació las cárceles. Claro. Inmigración, por supuesto, reglamentada. Pero las fronteras tienen que estar abiertas también. Porque Chile es un país de migrantes, no lo olvidemos eso. Por supuesto que sí. Y muchos chilenos salieron también a buscar su oportunidad y han salido y lo recibieron en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Perú. Y a muchos le han pedido papeles. Sí, y a veces muchos profesionales que hay países que incluso es muy difícil entrar. Canadá, conseguir una estadía en Canadá. Por supuesto, Inglaterra, sí. Bueno, en fin, podríamos hablar todo el día. Sí. Pero gracias por venir. No, gracias el tema de seguridad es muy relevante. Gracias por venir. Buen día.